Sí, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, lo cual nos va a permitir llegar a la ciudadanía con esta información de ampliación del fondo de subsidio para mejorar la pensión. Bueno, señora, ¿será que nos puede comentar cuál es el motivo por el que decidieron incrementar este monto para invertir en ampliación y mejoras de hogares y también de cuánta línea de crédito disponen para este tipo de inversión? Sí, en realidad se hizo un análisis. Este proyecto ya vinimos aplicando en los dos últimos años y nos hemos encontrado que la necesidad de mejoramiento y ampliación de la vivienda es mucho mayor de lo que realmente ofrecíamos inicialmente como subsidio, que consistía en un monto de 17.800.000 guaraníes y las familias tendrían que complementar eso con ahorro previo y microcrédito de 4.500.000 en total. Sin embargo, por las condiciones también socioeconómicas, ¿verdad? Sabemos bien que fueron afectadas principalmente las familias de esos más bajos por el efecto de la pandemia. Entonces se hizo esos ajustes necesarios. Por un lado, se redujo el monto que las familias deben colocar como contrapartida de 4.200.000 a 1.000.000 de guaraníes, y por otro lado se levantó el monto del subsidio de 17 millones a 34 millones. Esto va a permitir que las intervenciones que hagamos en las viviendas puedan ser mucho más integrales, es decir, poder abarcar, digamos, la mayor necesidad de mejoramiento y ampliación que la mayoría de las viviendas tienen, ¿verdad? ¿Cuáles son Entonces, los, básicamente eso, respondió a un análisis socioeconómico, respondió a un análisis en el contexto de la pandemia, y también a un análisis del deterioro y los déficits cualitativos con los que nos encontramos durante la aplicación en la primera etapa de este proyecto. cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona que desea acceder a esta línea de crédito? Sí, en realidad no es una línea de crédito, es un subsidio. Eso Entiendo. es muy importante aclarar porque las familias muchas veces nos preguntan cuánto debo devolver. No, esto no se devuelve, es un subsidio no reembolsable, es un aporte del Estado. Lo que las familias deben colocar es el monto de 1.000.000 de guaraníes. Esto sí las familias pueden gestionar en una de las cooperativas con las que estamos trabajando en el marco de este programa. Ahora puede ser un microcrédito o puede ser un ahorro o una combinación de ambos. ¿Cuántos subsidios? Los criterios principales, respondiendo a tu pregunta, es contar con un inmueble a su nombre. Estos documentos que demuestran la posesión puede ser título, puede ser compra-venta o puede también simplemente demostrando que ya pagó o abonó el 50% o más del valor del terreno. El otro criterio muy importante es el nivel de ingreso. Como este es un proyecto que va dirigido a familias de bajos ingresos, no debe superar, el máximo de ingreso no debe superar los 3,5 unidades de salario mínimo entre el titular y su pareja o cónyuge en caso de que tenga. Esto vendría a ser un aproximado de 8 millones. Este también es un cambio que hicimos, ¿verdad? Anteriormente, en el esquema anterior, era hasta 2,5 unidades de salarios mínimos y muchas veces las familias que superaban un poco más ya estaban fuera del rango establecido. Entonces, es por eso que levantamos a 3,5 unidades de salarios mínimos. El piso no está establecido, puede ser a partir de lo que la gente tenga ingreso. Ahora, muchas familias viven del trabajo informal, entonces tienen un ingreso muy bajo. Entonces, igual, o sea, no se establece monto mínimo, sin embargo, no debe superar los 8 millones de guaraníes. Y básicamente son los criterios principales, ¿verdad? Las viviendas deben estar ubicadas en el área metropolitana de Asunción porque es el área que se determinó como área de intervención en este proyecto. ¿A cuántas personas o familias piensan llegar con estas modificaciones en este subsidio que están realizando? Sí, nosotros ya intervenimos, ya hemos entregado un aproximado de 800, sí, un poco más de 800 subsidios y nos quedaría un aproximado de 1.000 subsidios, un poco más, pero un aproximado de 1.000 subsidios más con los que estaríamos mejorando la calidad de vida de 1.000 familias. ¿Qué otros proyectos tienen aparte de este que van a estar impulsando durante este año?
Sí, en este proyecto, o sea, digamos, en el sector donde se ejecuta este proyecto, también se cuenta con el mejoramiento de Chacarita Alta. Es un proyecto que pretende mejorar también la infraestructura de toda Chacarita Alta y también las condiciones de habitabilidad de las familias afectadas. Además, el ministerio cuenta con otros proyectos. Recientemente estuvo lanzando a, a ver las inscripciones, las posibilidades de que las familias puedan inscribirse y postularse para la compra de mi primera vivienda. Es otro de los programas que está en implementación y además de otros programas de interés social como los de CONAVI, ¿verdad? Que son más bien para grupos organizados, para territorios sociales. Este es un proyecto que tiene un alcance mucho más importante a nivel país y abarca a muchas más familias por el tipo de proyectos y por el objetivo de proyecto de. Actualmente, ¿a cuánto asciende aproximadamente el déficit habitacional en el país? Y principalmente, ¿en qué sector se encuentra? Sí, nosotros seguimos teniendo el análisis, los datos del censo 2002. En base a ese análisis y algunos otros análisis complementarios, estudios complementarios que se hicieron, tenemos 1.100 déficits, perdón, 1.100.000 déficits habitacionales aproximadamente, de los cuales, según el análisis también realizado en los estudios relevados por distintas áreas, también por parte del ministerio, de estos 1.100.000, 80% corresponde a déficit cualitativo. Es decir, que son viviendas preexistentes que necesitan intervenir, necesitan apoyo para mejorar la vivienda que ya cuentan las familias. El resto sí sería necesidad de nuevas. ¿Y cuál es la meta que tienen desde el Ministerio de Urbanismo en cuanto a estas cifras que me acaba de mencionar? ¿En cuánto más o menos esperan reducir este año? Desde el proyecto AMA específicamente, el cual me compete directamente, tenemos proyectado este año, como te decía, entregar 1.000 subsidios. Esto va directamente para reducir el déficit cualitativo. La idea no es quedar, este es un plan piloto, ¿verdad? Es un proyecto financiado a través de un préstamo del banco. El objetivo es que a partir de esta implementación después se estudie, se planifique un proyecto o un programa más permanente que pueda atender esta necesidad de déficit cualitativo. Y el ministerio tiene sus compromisos, sus metas mucho más, digamos, integrales, ¿verdad? Que van más allá de estos proyectos más específicos, como te decía, con el programa CONAVIS, que pretende abarcar mucho más, pretende abarcar a nivel país, de hecho, ¿verdad? A diferencia de este proyecto, AMAVIT, que el área de intervención es más limitada, es más reducida porque solo intervenimos el área metropolitana de Asunción. ¿Cómo cerraron el año pasado, señora? Y la verdad que no tengo los datos muy concretos, ¿verdad? Desde yo te puedo hablar con mayor, digamos, certeza y con mayor precisión. Desde el proyecto AMA nosotros habíamos establecido una meta anual de entrega de 500 subsidios el año pasado, entendiendo el contexto en el que nos encontrábamos. Hemos superado esta meta. A partir de junio han levantado la demanda en cuanto a este proyecto y esto nos permitió superar la meta que nos hemos propuesto para el año pasado, para el 2020. Y además el ministerio, ¿verdad?, cuenta con los datos más precisos con relación a los demás programas y proyectos que están en ejecución. Me mencionó algo muy notable desde que empezó esta entrevista, que el déficit habitacional se puede medir de forma cuantitativa y cualitativa también. ¿Esto es algo que ustedes están midiendo ya desde hace cuánto tiempo? ¿Y cuál es justamente, principalmente, el déficit cualitativo que están notando actualmente?
En realidad, el Ministerio desde la Dirección de Planificación y otras áreas ha realizado estudios en relación a esto, ¿verdad? Tomando datos como de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Siempre se ha establecido, se ha, digamos, identificado las necesidades más importantes, ¿verdad? Están las necesidades de déficit cualitativo, esto se toma, digamos, a partir del 2012 en adelante con mayor fuerza, por eso se plantea, se diseñan los proyectos para poder responder de manera progresiva a esta necesidad, pero también están las necesidades más urgentes, ¿verdad?, de aquellas familias en condiciones mucho más precarias que ni siquiera cuentan con un techo propio, que tienen una vivienda en condiciones muy precarias, como los asentamientos formalizados, como los territorios sociales, en zonas urbanas, en algunas zonas periféricas. Entonces, la prioridad del ministerio, digamos, en mayor medida, en los últimos años fue dirigido a responder estas necesidades de déficit cuantitativo. Sin embargo, ¿verdad?, no podemos dejar de también de ver la necesidad de déficit cualitativo. Es por ello que empezamos a implementar estos programas, estos proyectos, digamos, específicos que se tiene el objetivo de que más adelante se conviertan en una política pública más permanente desde el gobierno, como forma de responder a todos los déficits habitacionales con que se cuentan. ¿Tienen algunos proyectos que vayan un poco más lejos que el área metropolitana? Sí, por supuesto. Como te decía, un proyecto muy pequeño, muy, digamos, en comparación al resto de los programas que maneja el ministerio, ¿verdad? También en términos presupuestarios, este es uno de los más pequeños, ¿verdad? Sin embargo, es significativo por lo que responde a esta necesidad de déficit cualitativo. Sin embargo, el ministerio cuenta con el programa CONAVIS, Sembrando, eh, principalmente el programa FONAVI es el que llega a mucho más, tiene un alcance mucho más importante. Están también ahora los de viviendas económicas, créditos hipotecarios, FONCOP, que son construcciones de vivienda a través de cooperativas. Estos programas están, digamos, manejados por otras áreas que manejan mucho más la información. Eh, digamos, a nivel más global desde el ministerio. Mi área es como más específica, entonces, como te decía, tengo datos más precisos relacionados al proyecto de mejoramiento A. Sin embargo, eh, las acciones del ministerio es mucho más significativo porque tiene muchos otros programas cuyo monto en términos presupuestarios es mucho más amplio, digamos. Perfecto, Por señora. decirte, o sea, nosotros manejamos, este es un proyecto que tiene un fondo, pues durante toda la aplicación, durante 3 años tenemos tiempo para aplicar este programa que abarca no solamente el proyecto AMA, también Chacarita Alta y otros componentes de mejoramiento, ampliación. El monto del préstamo con el fondo con el que contamos para implementar es de 30 millones de dólares. El ministerio maneja un presupuesto mucho más amplio que esto, como te decía, que van dirigidos a otros programas que tienen alcance país. Perfecto, señora. Le agradecemos mucho por todos estos detalles que compartió con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a las